En esta ocasión, Maran Maré, este compositor francés, algo desconocido en nuestro medio, tal vez el único que alcanzó a difundirlo porque tenía la película fue el recordado y nunca olvidado Luis Alberto Álvarez, una película sobre la vida de Maran Maré. Sí, una bellísima aportación a la resurrección de un nombre olvidado. Maran Maré es un músico de unas dimensiones y de una categoría supremamente distinguida y refinada, y es casi inexplicable el por qué este compositor finalmente en todos estos recovecos de la historia se desaparece. Y es que es un fenómeno que ocurre con cierta frecuencia cuando algunos músicos están, digamos, fuera de la corriente central de la evolución musical en un país. Y en el caso francés, pues nos tenemos que situar durante la época del rey Luis XIV. Y en esta época hubo cosas muy curiosas en Francia. Por ejemplo, pues por cuestiones ya políticas y por relaciones de parentesco y de sucesiones a la corona y cosas de aquellas, pues hubo un intercambio grande entre España y Francia. Y a Francia llegó un famosísimo guitarrista briseño, es tal vez de los primeros guitarristas de que se tiene noticia, pues después del Renacimiento, y un organista de Sevilla que era Luis de Aranda. Estos dos señores fueron a Francia en la época de aquella boda espantosa entre la señora de Orleans y Carlos II, el hechizado no, el tarado sería. En esa época llegaron muchos franceses también a España y muchos españoles a Francia. Llegó, por ejemplo, un virtuoso del laúd de nombre muy francés y de ascendencia naturalmente francesa, se llama Jacques Gaultier. Gaultier era violista. Había un violinista que se llama Michel Farinel y un compositor que era Desmaret. En esta época, estos maestros de Versalles y de Madrid, pues se intercambiaron suficientemente. Y hubo realmente un intercambio de música, una música que no era la música seria y culta de los salones, sino la música que se oía como un poco marginada. Yo no diría que popular, es un término medio, y es el caso de los virtuosos de distintos instrumentos. Y estábamos hablando del briseño, por ejemplo, el gran virtuoso de la guitarra, el señor Jacques Gaultier del laúd, y a esta trilogía habría que añadirle un músico francés, un virtuoso excepcional, que fue el señor Saint-Colombe, el señor de Santa Colomba. Es un personaje extraño. Este fue un virtuoso de la viola de gamba y pues fue por muchos méritos, no solamente en la manera de tocar, en el diseño mismo de la viola de gamba. Fue él quien le añadió la séptima cuerda a la viola de gamba. Y no quiso nunca pertenecer a la música de la corte. Él decía que la música de él no resistía el aire y el clima de esas cortes sofisticadas, artificiosas y estiradas. Era un hombre de una vida más bien retirada, y por eso pues tuvo como alumno a Maran Maré. Este va a ser el continuador y como el gran maestro de la música de viola de gamba. Maran Maré vivió entre 1656 y 1728. Y pues él tocaba la música de Santa Colomba, o Saint Colombe, su maestro, y música de Buxtehude, que escribió algunas sonatas para este instrumento. La interpretación de él era excepcionalmente buena, pero esta cosa funcionaba aparte de los salones cortesanos. Maran Maré escribió, entre otras cosas, 6 libros de acompañamiento de continuo, y posteriormente su hijo Roland Maré, escribió otros 2 más. Esta literatura es prácticamente lo que se conoce, lo que se conserva de este instrumento nobilísimo.
Por estos días hay otro acontecimiento importante en la música francesa, y es digamos, como la aclimatación o como la enraizamiento de la flauta traversa. La flauta traversa era un instrumento pues que tenía una gran boga en Alemania y en otras partes, pero en Francia, pues como que no sé por qué, pero No había pegado. no había pegado. Se utilizaba más bien la flauta de pico y las cornamusas, eso es una familia de flautas supremamente grande. Entre paréntesis, a propósito de cornamusa, que es un instrumento parecido, digamos, a una flauta dulce, un poco más grande, un poquito más complicada también. Esta cornamusa es el origen de la palabra corno, utilizado como el corno de Baseto. El corno de Baseto es la cornamusa baja, que pues es un término que a uno a veces le parece muy raro, que un instrumento de caña y en madera se llame corno, o que tenga algo parecido a eso. Por esta razón, en esta época pues se implanta la flauta traversa, y Marin Maré escribe música para flauta. Hay dos grandes autores franceses de la época que son Marin Maré y Leclerc. Jean-Marie Leclerc. Jean-Marie Leclerc, que son dos genios y que escribieron una música verdaderamente exquisita para este instrumento. De entonces yo creo que fue ese instrumento uno de los más populares en Francia, más populares en el sentido de más difundidos, no populares, porque el pueblo seguía en lo suyo, pero este instrumento tiene una boga extraordinaria en los salones, y eso en gran parte fue aportación de estos dos maestros. Por ahí hay un grabado de Guy, es un grabado del año 1704, donde representa a Marin Maré, y está Marin Maré en una posición hasta muy graciosa. Él está sentado en una silla, como un taburete, con una viola de gamba, pero cogida a la manera de una guitarra, y la está tocando también a la manera de una guitarra, sin arco. Y hay unos papeles esparcidos. Da la impresión de que esa era la manera como él escribía, como él componía, que él verificaba ahí en su viola las distintas sonoridades, los acordes, y iba escribiendo. Era su manera, pues una manera hasta muy común de escribir. Este es el único retrato que se conserva. Este es un señor de cara regordeta, una peluca de bucles que le cae sobre los hombros, muy graciosa. Aparentemente un señor más bien rechonchito y no muy alto. Pero este señor fue uno de esos nombres, pues, que, como decíamos, pertenece a esa música paralela a la música culta. Es una música que no se puede llamar popular y que no está contra la música popular ni contra la música culta. Podríamos decir que es una música marginal. Sí, como marginal o paralela.